Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 26 del curso de precálculo. Al final de la lección anterior dejamos establecida la definición de unos nuevos tipos de funciones, que era la suma de funciones, la resta de funciones, la multiplicación de funciones y la división de funciones. Y en esa definición dimos cuál era el dominio de esas nuevas funciones y cuál era el alcance, que dijimos que debería ser un subconjunto o el mismo conjunto de números reales. Y entonces dimos la fórmula que nos daba la definición de la suma de funciones, la resta de funciones, la multiplicación de funciones y la división de funciones. Y estábamos prestos, habíamos comenzado de hecho a ver un primer ejemplo en donde nos daban estas dos funciones f y g. La f tiene dominio a los números naturales y como alcance a los números reales, y está representada por esta forma de notación de aplicaciones, ¿verdad? Donde incluye la fórmula, ¿verdad? Nos dice que la función f relaciona cada elemento de su dominio, que son los números naturales, con lo que dé este valor, ¿verdad? Esta fórmula. 2 menos 3 veces ese valor que escojamos del conjunto de los números naturales, que es el dominio de la función f. Mientras que la función g es esta función que tiene como dominio este conjunto y como alcance a los números reales. Fíjense que el dominio son los números enteros, unos números enteros que vienen desde los infinitos, por lo que vemos ahí, hasta llegar a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y está representada por esta notación de aplicaciones donde dice que cada elemento de ese dominio va a estar relacionado en el alcance con 5 veces ese elemento del dominio menos 1. Así que fíjense que también en esta notación de aplicaciones nos ha dado también la notación por fórmula, ¿verdad? Porque nos dice lo que es f de x y lo que es g de x. ¿Okay? Bueno, pues lo primero que hicimos fue buscar el dominio de estas primeras tres funciones: la suma de las funciones f con g, la resta de las funciones f con g y la multiplicación de la función f con g. Bueno, pues por definición, por esa definición que estudiamos al final de la clase pasada, vimos que el dominio de esas tres funciones era la intersección de los dominios de ambas funciones, la función f con el dominio de la función g, ¿verdad? Y encontramos que este conjunto, vamos a repasar por qué. Recuerde que el dominio de la función f, son los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ¿verdad? Mientras que el dominio de la función g, que es lo que tenemos que intersecar para buscar el dominio de estas tres funciones, es este conjunto compuesto por estos números enteros hasta llegar a 1, 2 y 3. Y fíjense que precisamente lo que está en común entre el conjunto de los números naturales, que es 1, 2, 3, 4, 5, etc., y este conjunto que incluye el 1, 2 y 3, que son números naturales, pues precisamente son tres elementos, ¿verdad? Estos que están aquí no están en el conjunto de los números naturales, porque los naturales empiezan con el 1, así que estos no están en común con el conjunto de los números naturales, por lo tanto, no van a la intersección de esos dos dominios, ¿verdad? De n con este que está aquí. Así que efectivamente la intersección de esos dominios es el conjunto compuesto por el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué es que el dominio de esas tres funciones tiene que ser la intersección de los dos dominios de las funciones? Lo veremos ya prontito, ¿okay? Mientras tanto, el dominio de la cuarta función que definimos, que es la división de esas dos funciones f con g, es nuevamente la intersección de los dos dominios de la función f con el dominio de la función g, que ya encontramos que era el 1, 2 y 3, excepto aquellos valores en el dominio de la función g que hagan que la función g valga 0. Porque fíjense que si vamos a buscar por la definición g de 0, g de algún valor y da 0, no podemos dividir entre 0, ¿verdad? Bueno, así que sería el conjunto la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g, que es 1, 2 y 3, excepto aquellos valores en donde la x, la g, valga 0. ¿Okay? Así que nos preguntamos, ¿dónde será que la función g vale 0? Pues como la función está representada por esta fórmula 5x menos 1, pues es lo mismo que sustituir, ¿verdad? G de x por 5x menos 1 y preguntarnos cuándo es que vale 0. Y si resolvemos esa ecuación encontramos que esa fórmula hace que la función g valga 0 cuando la x vale un quinto. Así que fíjense que de hecho la función g nunca va a valer 0 porque ni siquiera en su dominio está en un quinto. Así que eso significa que a este dominio, que es la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g, no hay que quitarle nada, porque el valor que hace que la función g valga 0 es un quinto que no está ahí. Así que nuevamente el dominio de la función f dividido en 3g es ese conjunto otra vez compuesto por los números naturales 1, 2 y 3. Bueno, pues fíjense lo que nos pide ahora el ejemplo. Que evaluemos primeramente f más g de 1, ¿verdad? Esa función nueva que es la suma de f con g de 1. Bueno, pues por la definición que vimos al final de la lección anterior, f más g de algo es lo mismo que f del algo más el g del algo. ¿Okay? ¿Y cómo buscamos f de 1? Bueno, pues vamos a la fórmula que nos representa a la f, que por esta notación de aplicaciones es 2 menos 3x. Así que f de 1 será 2 menos 3 por la x, que vale 1, más. ¿Y qué será g de 1? Bueno, pues vamos a la fórmula que representa a la g según esa notación de aplicaciones, será 5
por la x que vale 1 menos 1. Y si evaluamos ahora esta expresión, vamos a ver. Será 2 menos 3 por lo que es 3, más 5 por lo que es 5 menos 1. Así que será 2 menos 3 que es negativo 1 más 5 menos 1 que es 4. Y negativo 1 más 4 da positivo 3. Así que f más g de 1 es 3. Asimismo yo podría haber buscado cuánto era f más g de 2 y f más g de 3. ¿Okay? Ahora en la segunda parte de este problema nos piden cuánto es f menos g de 2. F menos g del segundo elemento que está en el dominio de esa función ahora, f menos g, ¿verdad? Es el mismo dominio para la función f más g y el mismo para la función f con g. ¿Okay? Bueno, pues según la definición de lo que es la resta, la función es la resta de dos funciones, es la función f evaluada en ese valor 2 menos la función g evaluada también en ese valor 2. Así que vamos a la fórmula de la f y a la fórmula de la g, y donde quiera que aparezca x en esa fórmula pondremos 2. Así que en el caso de la f será 2 menos 3 por 2, ¿verdad? Porque la x vale 2. Menos, y en el caso de la g, ¿verdad? Será 5 por la x, que es 2, menos 1. Y si vamos a ver esa expresión, tendremos 2 menos 3 por 2, que es 6, menos 5 por 2, que es 10, menos 1. Así que será 2 menos 6, que es menos 4, menos 10 menos 1, que es menos 9, ¿verdad? Así que será menos 4 y menos 9. Y menos 4 y menos 9, menos 13. Así que eso quiere decir que f menos g de 2 es negativo 3. Asimismo yo podría haber buscado f menos g de 1 y f menos g de 3, ¿okay? Haciendo este mismo proceso. Lo único que en vez de sustituir a x por 2, lo sustituiremos por 1 o por 3 respectivamente, ¿verdad? Ahora nos piden f por g de 3. Bueno, pues según la definición de la multiplicación de la función, que es la multiplicación de dos funciones, el valor de la función f en 3 multiplicado por el valor de la función g evaluado en 3. F de 3 por g de 3. Así que sustituimos en la fórmula de f y donde quiera que aparezca x pondremos 3. Así que será 2 menos 3 por la x que vale 3. Por, ¿verdad? G de 3, así que sustituimos en la fórmula que representa la g. 5 por la x que es 3 ahora, menos 1. Así que será 2 menos 3 por 3, que es 9, y 5 por 3, 15, menos 1. O sea, 2 menos 9, que es negativo 7, por 15 menos 1, que es 14. Y menos 7 por 14 es negativo 98. Así que eso quiere decir que f por g de 3 da negativo 98. En este cuarto ejemplo nos pide f sobre g de 1, ¿verdad? La cuarta función que tenemos, f sobre g de 1. Bueno, pues según la definición de esa función, f entre g de algo es f de algo dividido entre g de algo. Pero f de 1 sustituimos aquí, donde quiera que aparezca 1, ponemos la x, de hecho f de 1 lo evaluamos aquí, que es menos 1, ¿verdad? Y g de 1 también lo habíamos evaluado aquí, miren, g de 1 nos dio 4, así que será sobre 4. Así que f sobre g de 1 da negativo 1 sobre 4, donde recuerde que aplicamos ahora el conocimiento que teníamos, que de que f de 1, que lo necesitamos, daba negativo 1, ¿verdad? Y g de 1 daba 4, ¿verdad? Y ahí tendríamos el valor con el que está asociado el 1 en la función f sobre g, ¿verdad? Con negativo 1/4. Fíjense en este quinto ejemplo que dice f más g de 0. Bueno, si usted aplica, ¿verdad? La definición será f de 0 más g de 0. Fantástico. Pero ¿qué pasa? Que el 0 no está en el dominio de esa función, ¿verdad que sí? Fíjense que el 0 ni siquiera está en el dominio de la función f, ¿verdad? Está, da la casualidad que está en el dominio de la función g, ¿verdad? Pero como no está en la función f, en el dominio de la función f, yo no puedo determinar cuánto es f de 0. Porque no puedo sustituir 0 aquí, porque aquí ustedes lo que sustituyen son números naturales. No puedo sustituir el 0 con un número cardinal, que no es natural, ¿verdad? Así que esto que está aquí no estaría definido, ¿ok? Así que decimos eso, ¿verdad? Vea que esta expresión no estaría definida. Vea que esta expresión no estaría definida, ya que 0 no está en el dominio de la función f, a pesar, repito, de que estaba en el dominio de la función g. Yo sí podía buscar g de 0, porque 0 estaba en el dominio de la función f, ya lo borramos, pero usted lo puede mirar si lo copio. Pero en f, ese 0 no está en su dominio, que son números naturales que empiezan en 1, no empiezan en 0. Así que ahí está la importancia de por qué el dominio de esas tres funciones tiene que ser la intersección de los dos dominios para que yo pueda buscar los valores que necesito para f y para g en
en la función original, ¿verdad? Porque necesito buscar f de la función original f evaluada en 1, pues ese 1 tiene que estar en su dominio, y la función g también evaluada en el 1 o en el 2 o en el 3, que también tiene que estar en su dominio original. ¿Okay? Por esta razón, para que no ocurran estas indefiniciones, no está definida indefiniciones, es que el dominio de la función f más g, el dominio de la función f menos g, el dominio de la función f sobre, menos por g, y el dominio de la función f sobre g incluye al dominio, al conjunto más bien, que es la intersección de los dominios de ambas funciones, ¿verdad? Lo incluye porque aquí de hecho es la intersección de ellos, pero aquí de hecho sería el dominio de la función f con el dominio de la función g, la intersección de ellos menos estos valores que hacen que la función g valga 0, para evitar, ¿verdad?, tener que dividir entre algo en donde la g valga 0, pero está definida la división entre 0. Muy bien, pues ahí tenemos ese primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver este segundo ejemplo, que dice así: suponga que esta función f es la siguiente, es representada por pares ordenados. ¿Sí? Suponga que la función f, esta que está aquí, representada por pares ordenados. ¿Sí? F es esta función compuesta por estos pares ordenados. ¿Sí? Menos 3, 5. ¿Qué quiere decir? Que el negativo 3 está en el dominio de la función f y está relacionado con el elemento 5 en el alcance de esa función. Y así seguimos: b4, c, negativo 3, 1, 5, 2, negativo 9, 3, 9, y p, negativo 1. ¿Sí? Y que g es esta otra función representada también por pares ordenados. Perdón, k. La segunda función la llama k. 2, negativo 7. B, negativo 7. D, 4. E, negativo 3, 4. 1, negativo 2. 4, 16 y 3, 6. ¿Okay? Vamos a ver si contigo. Negativo 3, 5, B4, C negativo 3, 1, 5, 2 negativo 9, 3, 9 y P negativo 1, 2 negativo 5, B negativo 7, D4 negativo 3, 4, 1 negativo 2, 4, 16 y 3, 6. Muy bien. Lo primero que nos van a pedir es que busquemos el dominio de las funciones, que son la suma de esas dos funciones, la resta de esas dos funciones, la multiplicación de esas dos funciones y la división de esas dos funciones. ¿Ven? Primera parte, determine el dominio de f más g, de f menos g, de f por g y de f dividido entre el dominio de esas cuatro funciones. Bueno, recuerde que el dominio de las primeras tres es la intersección de los dominios de las dos funciones. ¿Okay? Así que vamos a empezar buscando el dominio de la función f, que recuerde que es el conjunto que contiene las primeras componentes en esos pares ordenados, que son los elementos del dominio, ¿se acuerdan? Así que fíjense que estaría compuesto por el negativo 3, el dominio de la función f, negativo 3, luego b, luego c, luego 1, luego 2, luego 3, que ya lo tenemos, y luego p. Bien. Y el dominio de la función g, haciendo un proceso, ¿verdad?, serán los elementos que son los componentes, los primeros componentes y los pares ordenados que representan a la función k, perdón, k. ¿Sí? La
función que tenemos ahora, que sería el 2, el primer componente aquí B, primer componente D, primer componente negativo 3, primer componente aquí 1, primer componente aquí 4, primer componente aquí 3. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la intersección de esos dos dominios? Perdónenme, F más K, G menos K, GF por K y F entre K, porque da la casualidad que la segunda función ahora, distinto al primer ejemplo, no se llama G, sino que se llama K, ¿ok? K. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuál es la intersección de estos dos conjuntos? El negativo 3 está en los dos, pues está en la intersección. El B está en los dos, miren. El C no va, porque está aquí pero no está acá. El 1 está. El 2 está. El 3 está. Y la P no está. Así que esa es la intersección de esos dos dominios. Así que por lo tanto, ese conjunto es el dominio de la función f más g. Es también el dominio de la función f menos g. Y es también el dominio de la función f por k. Perdónenme que la segunda función se llama k. ¿Okay? F más k, f menos k y f por k. ¿Cuál será el dominio de la función f entre k? ¿Verdad? ¿Cuál será el dominio de la función f entre k? Dominio de la función f entre k. ¿Okay? Pues nuevamente es la intersección de los dos dominios, el dominio de f con el dominio de k, ¿verdad? Menos aquellos valores en el dominio de la k que hacen que la k valga 0. ¿Okay? Hacen que la k valga 0. Bueno, hace que será la intersección de esos dominios que ya encontramos que son estos elementos que están aquí, negativo 3, B, 1, 2, 3 y P, excepto ¿qué elementos? Negativo 3, B, 1, 2, 3 y P. Muy bien, excepto los elementos del dominio de la K, ¿verdad? Que hagan que la K valga 0. Pero fíjense, el 2 no hace que la K valga 0, el B no hace que la... Vamos a empezar por el orden, ¿verdad? El menos 3 no hace que la K valga 0, el B no hace que la K valga 0, el 1 no hace que la K valga 0, el 2 no hace que la K valga 0, el 3 no hace que la K valga 0 y la P no va, perdónenme, la P no estaba en ambos conjuntos, ¿verdad? La P no está en ambos conjuntos, así que perdónenme, la P no va en la intersección de los dos conjuntos. Es nada más esos elementos. El P, fíjense que estaba aquí pero no está acá, así que la P no está en la intersección de los dos conjuntos. Así que vamos a quitar la P de aquí, está en la intersección de los dominios de esas dos funciones f y k, me perdonen. Y entonces, pues, ninguno de esos valores, ¿verdad?, que están también, claro, en el dominio de la función k, hace que la k valga 0, porque ninguno de ellos está relacionado con un 0, ¿se fijan? Así que, por lo tanto, no se le quita nada, porque no hay ningún elemento en el dominio de la k que haga que la k valga 0. Así que, por lo tanto, queda el mismo conjunto que es la intersección de los dominios de la función f con la función k, que es menos 3b, 1, 2 y 3. ¿Okay? Bien, pues, segunda parte más bien. Determinen la función f más k y represéntala por pares ordenados. ¿Okay? Bueno, pues eso lo que quiere decir es que la función f más k yo la voy a representar por pares ordenados, ¿verdad? Recuerden que se forman, ¿verdad? Formando estas parejitas de pares ordenados, ¿verdad? En donde los primeros elementos son los elementos del dominio de esa función f más k que hemos encontrado, ¿verdad? El dominio de la función f más k es este que está aquí, así que tiene que tener el dominio menos 3, tiene que tener como elemento del dominio la b, tiene que tener como elemento del dominio el 1, tiene que tener como elemento del dominio el 2 y tiene que tener como elemento del dominio el 3. ¿Okay? Bien. Y entonces vamos a ver con qué elementos van a estar relacionados esas dos funciones en el alcance. Que recuerden que van a ser los números reales. ¿Okay?
Bueno, pues vamos a ver, ¿cuánto será f más k de negativo 3, que es el primer elemento que nos encontramos en el dominio de esa función f más k, ¿verdad? Un elemento que está en el dominio de esa función f más k. Pues sería, por definición, de f más k del algo, f de menos 3 más k de menos 3, ¿verdad? Pero ahora, f de menos 3, en vez de yo ir a una fórmula, como se fue en el ejemplo anterior, vamos a la representación de la función f por pares ordenados. Y vamos a ver con quién está relacionado el menos 3, pues mire, con el 5. Así que f de negativo 3 es 5. Así que sustituimos f de menos 3, 5 más. Y vamos a la representación también por pares ordenados que tenemos ahí, representada la función k. Y vamos a ver con quién está relacionado el negativo 3, míralo aquí, con el 4. Así que será más k de menos 3 que 4. Así que 5 más 4 es 9. Así que eso quiere decir que la función f más k relaciona el negativo 3 con quién? Con el 9. Pues lo ponemos aquí. El negativo 3 está relacionado con el 9. Vamos a ver con quién está relacionado el f más k, con quién está relacionado el f más k a la b. Bueno, pues por definición de f más k de algo es el f del algo, en este caso el f de la b, más el k de la b. ¿Sí? Así que será f de la b, pues vamos a la fórmula, ¿verdad? La representación, en este caso por pares ordenados de la función f, y vamos a ver con quién está relacionado la b. Pues mire, la b está relacionada con el 4, será 4 más, y vamos a la función k, en su representación por pares ordenados, y va a ver con quién está relacionando la k. Pues según esto, la k, la b, es la b. La b la está relacionando con el negativo 7, ¿verdad? Con el negativo 7. Así que será 4 más negativo 7, que es negativo 3. Así que eso quiere decir que la función f más k relaciona la b con el negativo 3. Así que lo ponemos aquí, la b está relacionada con negativo 3. Vamos a ver quién está relacionado el 1. f más k de 1. Pues según la definición de la suma de funciones será f de 1 más k de 1, ¿verdad? Vamos a la representación de la función f por pares ordenados, a ver con quién relaciona el 1. Pues míralo aquí, el 1 relaciona con el 5, así que será 5 más, y entonces vamos a ver con quién relaciona la función k al 1. Pues la función k relaciona con el negativo 2, así que será 5 más negativo 2, ¿verdad? Porque está relacionado el 1. Y 5 menos 2 es 3. Así que eso quiere decir que la función f más k relaciona al 1 ¿con quién? Con el 3, por lo ponemos aquí. El 1 relaciona con el 3. Bueno, yo no voy a hacer los detalles del 2 y del 3, pero se hacen de forma parecida. Y en particular, el 2 está relacionado con el 5, y el 3, perdón, esta es la función. El 2 está relacionado, vamos a encontrar que el 2 está relacionado con el menos 14, negativo 14, y el 3 está relacionado con el 6. ¿Sí? Así que efectivamente el negativo 3 está relacionado con el 9, el b con el negativo 3, el 1 con el 3, el 2 con el negativo 14 y el negativo 3, perdón, y el 3 finalmente con el 6. Perfecto. ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos la representación de esa función f más k por pares ordenados. En el siguiente ejemplo, que es la parte C, nos piden que determinemos la función f menos k y la representemos por conjuntos diagramados. ¿Okay? Menos k, ya no me estoy equivocando, ya no es f menos n, f menos k, ¿verdad? Y represéntala por conjuntos diagramados. Bueno, después de que, ¿verdad? La representación por conjuntos diagramados, usted pone aquí el dominio de la función f más, en este caso f menos k. Y el dominio de la función f menos k es el mismo de la función f más k, que era este. Negativo 3, b, 1, 2 y 3. Así que este es el dominio de la función f menos k. Y el alcance de la función f menos k es, recuerde, los números
reales, ¿ok? Los números reales, igual que el dominio de la función f más k, ¿verdad? Bien, así que aquí vamos a poner los números reales, ¿ok? Bueno, así que vamos a ver, los números reales son números de conjunto infinito, así que vamos a poner 3 puntitos, quiere decir que los números reales vienen de esta manera, ¿verdad? Vamos a ver cuánto será f menos k de negativo 3, la función f menos k evaluada en negativo 3, ¿ok? F menos k evaluada en el primer elemento del dominio de esa función que es negativo 3. Pues por definición es f de negativo 3, f de ese valor, menos k de ese valor, k de negativo 3. ¿Cuánto es f de negativo 3? Pues ahora vamos a la fórmula, sino a la representación de la función f, que es por pares ordenados, y vamos a ver con quién está relacionado el negativo 3. Míralo aquí. La f, el negativo 3, lo relaciona con el 5, así que será 5, que es f de negativo 3, menos, y vamos a ver lo que es k de negativo 3, y el negativo 3 lo relaciona con el 4, así que será 5 menos 4, y 5 menos 4 es 1. Por eso quiere decir que esa función f menos k relaciona negativo 3 con el 1, así que el primer elemento voy a marcar aquí del conjunto de números reales, que es infinito, es el 1, para indicar que el 3 negativo está relacionado con el 1. ¿Okay? Vamos a buscar cuánto, con quién está relacionado el f menos k. A través de la función f menos k, el elemento b de su dominio, ¿verdad? Así que será por definición f de b menos k de b. ¿Con quién está relacionada la b? A través de la función f. Por la representación de la función f, que es por pares ordenados, ¿con quién está relacionada la b? La b está relacionada con el 4, así que será 4 menos, y k de b, vamos a ir a la representación de la función k por pares ordenados, la b está relacionada con el negativo 7. Así que será 4 menos negativo 7, que es lo mismo que 4 más el negativo de negativo 7, que es 7, y da 11. Así que eso quiere decir que la b viene y se relaciona con el 11, ¿verdad? Y ponemos aquí 3 puntitos, porque fíjense que entre el 1 y el 11 hay varios valores, ¿verdad? Bien, vamos a ver con quién está relacionada, ¿verdad? Seguimos acá. ¿Con quién está relacionado? El 1. Es el siguiente elemento, ¿verdad? En el dominio de esa función f menos k, ¿verdad? F menos k de 1. Pues por la definición de la función resta de dos funciones es f del 1 menos el k del 1. F del 1, vamos a ver la representación de la función f por pares ordenados, y el 1 está relacionado más bien con el 5, y así hay que restarle k de 1, y k de 1 está relacionado con el negativo 2, así que será 5 menos 2, que es lo mismo que 5 más 2, que da 7. Así que la función f menos k relaciona al 1 con quién? Con el 7. Así que ponemos por aquí, ¿verdad? No tenemos que ponerlo en orden. Fíjense que aquí pasamos varios, pusimos el 1, el 11, bajó al 7, pues fantástico, el 1 se relaciona con el 7, ¿verdad? Entonces viene f menos k de 2 y f menos k de 3. Pues en forma parecida, como yo busqué f menos k de negativo 3, f menos k de 2 y f de menos k de 1, así yo puedo buscar f menos k de 2 y f menos k de 3. Lo dejamos para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Y en particular, el 2 está relacionado con el negativo 4, y el 3 está relacionado con el negativo 6. Así que se llama negativo 6. Y así siguen los números reales por ahí para abajo, ¿verdad? Viene un número infinito, llegamos hasta el negativo 6, nos cruzamos, ¿verdad? De todo eso, y sigue así en adelante, ¿verdad? Bien. Pues ahí tenemos la representación, el 2 está relacionado con el negativo 4, de la función f menos k, por pares ordenados. ¿Y cómo se determina? Bueno, la siguiente sería la función f por k, y eso lo vamos a ver ya en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya pronto. Hasta entonces.